Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para John Fanfics Chidos con Novelas, Tomás Aubert, Shaggy, Basi Rodríguez, Dark35, Kakasi Fanfic, Boris Pa, Arialexis Pérez, Slow Aubert, C700, Daniel Lucero. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 20.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 68. Londres 12. La torre fue lo primero que vieron, sobresaliendo entre la niebla crepitante e hirviente. Maldita sea. Es incluso más alta que la que encontramos a padre, espetó Mordred, mirando la estructura. Tenía el mismo diseño que la otra. Metal ennegrecido y martillado, con algunos puntos dentados, pero mientras que la que se había construido en los terrenos de la Torre del Reloj era solo un poco más alta que los edificios circundantes, esta trepaba y trepaba hasta desaparecer en la niebla, aunque podían ver indicios de su forma incluso a través de la neblina, con relámpagos que subían y bajaban por sus costados. Todo ello rodeado por un muro de hierro forjado del mismo tipo que el que había rodeado a Frankenstein, pero más grande, más ornamentado, más grueso. ¿Sabemos a quién pertenece este lugar?, preguntó Fujimaru, mirando a Mordred, quien negó con la cabeza. Ni idea. Estaba demasiado ocupado luchando contra robots y salvando a mis súbditos como para molestarme en aprender mucho sobre este Londres. No es que tuviera mucho tiempo para hacerlo antes de que la niebla se pusiera fea. Echó un vistazo al barrio en el que se encontraban. Y tampoco conseguí llegar a esta zona elegante de la ciudad, lo cual parece algo deliberado, si me pongo a pensarlo. Los robots no paraban de saltarme cuando intentaba ir a la Torre del Reloj, lo que me hizo concentrarme en eso y me impidió pensar en ir a ningún otro sitio. Suspiró. Maldita sea, odio ser predecible. Bueno, si no hay otra cosa, creo que eso es lo que ha estado aumentando las nubes, dijo Q con voz inexpresiva. Y supongo que el resto de nuestros casters estarán de acuerdo. Tamamo se estremeció. La enorme cantidad de energía que se le está aplicando es increíble. Y sigue aumentando, a cada segundo. Cuando luchamos contra Tesla aquella primera vez, creí ver algo a lo lejos, murmuró Mash, con los ojos cerrados, recordando. Creo. Y supongo, porque mi mapa mental está al revés por lo sinuosas que son las calles de la ciudad, pero, abrió los ojos. Creo que esto era todo. Fujimaru frunció el ceño. ¿Por qué la otra torre entonces? ¿Y por qué almacenar Artoria allí? Quizás una redundancia, ofreció Andersen. Están generando una cantidad considerable de energía. La verdad es que es impresionante cómo se mantiene esa torre. Si pudieran dividir la carga entre 2 o más sitios, reducirían la tensión. Y desde que me liberaste, ha inutilizado ese sitio de respaldo. Había una especie de alegría salvaje en la voz de Artoria. Ojalá esa torre fuera necesaria para su plan, y se estén viendo obligados a recortar gastos debido a la derrota que les propinamos. Creo que facilitaría mucho las cosas. Aunque quizá nos den un límite de tiempo, reflexionó Kintoki, mirando la torre. Si tienen razón en todo lo que dicen, tenemos que detenerlos antes de que hagan lo que sea que vayan a hacer, o antes de que la cosa se sobrecargue y explote. Agitó su hacha en el aire, relajándose. Significa que tendremos que golpearlos con fuerza y rapidez. Llegar a lo que estén haciendo y dejarlos sin aliento antes de que puedan frenarnos con su número. Eliminamos muchas de sus fuerzas en el asedio, dijo Fujimaru. Pero quién sabe cuánto se contuvieron en ese, o qué habrán construido en las pocas horas que han tenido. Ella asintió. Así que, sí, con fuerza y rapidez es probablemente como queremos hacerlo. Kratos gruñó suavemente. Como era de esperar, sus pensamientos habían estado yendo en la misma dirección que los de ellos. En cuanto a la distribución de sus fuerzas, yo lideraré. Aún no sabemos cuánto tiempo, si es que llega a hacerlo, un espíritu heroico puede enfrentarse a Tesla. Si deben enfrentarse a él, háganlo con precaución. Tesla había sido formidable anteriormente. Ahora, aunque Kratos aún creía poder triunfar en combate cuerpo a cuerpo contra el hombre, no rechazaría la ayuda, por fugaz que fuera. Tesla no caería fácilmente, sentía.
Yo ayudaré, señor Kratos, dijo Mash, levantando la mano. Yo también soy de carne y hueso, así que debería ser prácticamente inmune a que me drene también. Tamamo parpadeó y miró a Mash un momento con una expresión de confusión en el rostro. Q hizo un gesto para captar su atención y articuló algo que Kratos interpretó como las palabras semisirviente, y luego, posiblemente, algo parecido a que era una larga historia, cuando el kitsune frunció aún más el ceño. Observó la interacción con el rabillo del ojo, pero le prestó poca atención. Tu ayuda sería bienvenida, retumbó, y el rostro de Mash se iluminó antes de continuar. Pero sé consciente de tu condición. No sabemos cómo te afectará estar cerca de Tesla. Incluso una batalla prolongada con él podría afectarme a mí. Hay mucho que desconocemos, así que mantente alerta. Mash asintió. Sí, señor. Kratos observó al resto de las fuerzas reunidas. ¿Sabes dónde estaremos, gruñones?, dijo Vengador. Abriendo camino para que llegues a Tesla. Si no podemos golpearlo en su estúpida cara, tendrás que hacerlo tú por nosotros. Mordred y Artoria asintieron, sus movimientos casi idénticos. Kintoki sería una excelente cuña a tu lado, Kratos, dijo Shuten. Además, es resistente. Jugar con él es lo que ha desarrollado mi tolerancia a los rayos. Así que sería útil en caso de que Tesla te note e intente disuadirte con sus rayos artificiales. Echo un vistazo a las calles. Me acercaré por otra dirección, a ver si encuentro a ese alquimista y lo destripo. Cualquiera lo suficientemente astuto como para dañar a alguien como Morgan sería problemático, y prefiero que esto sea lo más sencillo posible, para que todos, su mirada se desvió hacia Kintoki, que permaneció fija en él, sobrevivamos para volver a casa después de esto. De verdad, Shuten, si puedes eliminar a ese tipo, o a quien quiera que esté detrás de todo esto, presionaré con todas mis fuerzas para conseguirle a tu bombón un asiento en el vuelo de regreso a casa. Fujimaru sonreía, pero su tono era serio, algo que animó notablemente a Shuten. Oh, maestro. Deberías tener cuidado. Es peligroso poner algo tan tentador delante de mí de esa manera. Se oyó un sonido húmedo tras la máscara de Shuten. Pero desde luego me has motivado. Con una risa gutural, la Oni se perdió en la noche, desapareciendo de la vista un poco más con cada paso. Kintoki se estremeció. Me quedaré con el zorro y estos dos, dijo Q, dejando caer las manos sobre el hombro de Shakespeare y la cabeza de Andersen. Por mucho que me gustaría meterme en el asunto, necesitarás a alguien que los vigile con Morgan ausente. Mantendré al hombre de mimbre listo por si necesitas algo importante. Mi hijo y yo nos centraremos en mantener tu flanco seguro una vez que hayas enfrentado a Tesla, declaró Artoria. Y si desata su noble fantasma, haré lo que pueda para frenarlo, aunque también necesitaremos el de Mash para sobrevivir a esa tormenta. Fran dice que se quedará conmigo, tradujo Mordred. Y yo me quedaré con mi maestro. Protegeré a tu cargo y a nuestros casters. La sonrisa de Quirón se tornó irónica. Aunque lamento a cualquiera que sea tan insensato como para abalanzarse sobre nuestro caster irlandés. Cuando Q y Quirón chocaron los puños, el caster era una influencia corruptora, Kratos se sorprendió. Cada uno se había posicionado con naturalidad. Reflexionando, se dio cuenta de que no debería haberle sorprendido. Arturia había sido rey y líder, y Mordred, por muy impetuosa que fuera su naturaleza, claramente se parecía a su padre en aspectos más que superficiales, pues había logrado mantenerse sola en esta ciudad neblinosa durante muchas semanas. Cuchulain tenía tantas ansias de batalla como cualquier espartano, pero detrás de todo eso había una buena mente. Quirón era Quirón. Había respetado el nombre y la leyenda del legendario maestro de su tierra natal, incluso sin haber conocido nunca la versión de su mundo, y la versión aquí estaba a la altura de las historias de ambos mundos. Incluso Shuten había sido más agradable de lo que esperaba, pero supuso que debía agradecerle al soborno de Fujimaru, no podía considerarlo otra cosa, a decir verdad. Estas personas distaban mucho de ser los compañeros espartanos con los que había luchado en su juventud, ni de las valquirias ni de otras amistades que había hecho en su nuevo hogar.
Eran, a veces, irritantes, vengador, incomprensibles, vengador de nuevo, aunque no era la única en ese sentido, e irreverentes, vengador, pero, eran aliados fieles de todos modos. Una parte de él, tan profunda que aún no era consciente de ello, empezó a darse cuenta de que quizá les había cogido cariño. Y que los echaría de menos cuando esto terminara, y con suerte regresara a su mundo. El plan es aceptable, rugió, liberando su hacha del arnés. Comiencen. Se les notó casi de inmediato al entrar, pero destrozar la puerta en poco más que pedazos retorcidos de metal ardiente tendría ese efecto. Casi al unísono, el lamentable puñado de máquinas allí presentes empezó a rugir en alarma, un lamento estridente y quejumbroso que fue rápidamente captado por algún sistema. Kratos notó casi de inmediato que los terrenos de la fortaleza enemiga eran mucho más avanzados que el resto de Londres. En algunos lugares, casi se parecían a Caldea, y una alarma de verdad empezó a sonar, despertando a todas las fuerzas enemigas. Surgieron del subsuelo, agujeros, escaleras y un par de puertas cuadradas que Kratos estaba casi seguro de que eran un hangar, algo que, según entendía, era común en las bases militares de la época actual. Todas silbaban con energía de transformación, sus cuerpos aún se retorcían y se transformaban. En números puros, era una pálida sombra de las legiones que habían sido arrojadas contra los muros de su fortaleza apenas horas antes. Una fracción de lo que habían enfrentado. Pero a pesar de todo, seguía siendo un ejército considerable el que se reunió para oponerse a ellos. Y si les faltaba número, lo compensaban con su tamaño. Los que parecían goblins eran la mitad de grandes que los especímenes más grandes a los que se habían enfrentado en esta ciudad, e igual de gruesos y anchos, y la mayoría no portaban armas, salvo sus manos nudosas. Dado el espacio tan reducido, a medida que el patio se llenaba, comprendió la lógica. Las puertas del hangar se abrieron de par en par, mientras un grupo de monstruos alados se abría paso a zarpazos, aparentemente reacios a esperar a que las puertas se abrieran de par en par. El primero tenía un cuerpo en gran parte humanoide, delgado y ágil como alguien que hubiera perfeccionado su forma para correr, extremidades apropiadamente musculosas para ese objetivo, pero no tenía pies ni manos, solo siseantes rostros aracnoideos en su lugar, el suelo chisporroteando donde habían mordido y levantado el cuerpo principal, algo cáustico resumando de sus fauces con colmillos. Alas, el doble de largas que su cuerpo, blancas e inmaculadas, alas de cisne extendidas tras él mientras se elevaba y surcaba el aire, con su cabeza de mula rebuznando. En alegría, desafío o simplemente un ruido sin sentido, no lo sabía. El segundo carecía de patas, o de cualquier otra extremidad, salvo las coriáceas alas de murciélago que lo impulsaban hacia arriba, impulsándolo desde las profundidades. Su cuerpo era poco más que un aguijón, un mecanismo hinchado para liberar las toxinas que goteaban de la espina puntiaguda que colgaba bajo él. No había cabeza, ni rostro, nada que pudiera llamarse así descansando sobre su torso, solo una corona de fuego, crepitante, hambrienta, llamas lamiendo la carne metálica del ser, ennegreciéndola por su mera proximidad. El último se elevó con las delgadas y membranosas alas de un rayo, algo imposible en circunstancias normales, pero el fuego que se extendía por los bordes de esas alas hizo que ascendiera casi sin esfuerzo. Eran 6. 2 desplegándose hacia la parte superior del cuerpo, 2 más hacia la inferior y un par final que brotaba horizontalmente del centro. No tenía rostro, solo ojos. Una docena o más se extendían por las alas, todos en espiral desde un gran ojo central que miraba fijamente a los caldeos con furia. Kratos vio dientes, afilados como agujas, que se alineaban en los párpados. Todo esto, y más, se derramó en cuanto cruzaron el umbral del recinto, agrupándose entre las fuerzas caldeas que avanzaban y su objetivo, el que avistaron en cuanto traspasaron las puertas. En la base de la torre se encontraba Tesla, con la mano extendida hacia el cielo, mientras un rayo se retorcía en sus manos como un ser vivo, brotando como de una copa llena a rebosar, aunque ascendía en lugar de caer a tierra. Cada rayo se extendía hacia el cielo brumoso para impactar en la cima de la torre, una y otra vez, y el metal de la torre se calentaba y cobraba vida con cada impacto. El aire mismo en el patio vibraba de poder y potencial. Mientras cargaba, Kratos vio, brevemente, cómo los pelos de su barba empezaban a erizarse.
Vio lo mismo ocurrirles a quienes cargaban a su lado. El cabello de Machi Kintoki comenzaba a alzarse hacia el cielo mientras la atmósfera, saturada de rayos, hacía con él lo que quería. Tesla los notó, se giró ligeramente al verlos llegar, con la mayor parte de su ser aún concentrado en canalizar las energías monumentales que apenas controlaba, y fue entonces cuando Kratos comprendió la magnitud de lo que le habían hecho. Tenía una especie de rostro, incluso rasgos, aunque solo podían llamarse así si uno era generoso. Un ojo era una lente roja parpadeante. El otro estaba oculto tras una combinación de monóculo. Da Vinci había intentado que se pusiera esa cosa, cuando buscaban un disfraz que le permitiera a Kratos camuflarse en aquella época, así que lo reconoció, y una lupa, de nuevo, algo que reconoció gracias a Da Vinci, quien usaba una de su propia creación para trabajos más finos y delicados. Por un instante, al inclinar la cabeza de Tesla en la dirección correcta, Kratos vislumbró el ojo humano real del hombre tras el cristal y el dispositivo, pero luego se perdió. El resto de su rostro era poco más que metal liso, con circuitos que recorrían las placas injertadas en su piel, y energía, electricidad, o quizás mana puro, fluyendo frenéticamente por ellas. Ni siquiera se asomaba una nariz. Bajo sus ojos, su rostro era simplemente una superficie plana de acero. Tampoco se le había concedido el privilegio de tener boca. Ese orificio, al igual que su nariz, estaba completamente sellado de la misma manera. Kratos desconocía cómo respiraba aquel hombre. Los espíritus heroicos no necesitaban hacerlo, pero a menudo lo hacían por reflejo, como recuerdo de sus días de vida. Quizás Tesla se veía obligado a abandonar ese comportamiento. Los cambios que le habían infligido ni siquiera le permitían la ilusión de estar de nuevo entre los vivos. O quizás había algún mecanismo dentro de su rostro metálico que ahora respiraba por él. Notó que casi no había costuras en el metal que recubría el cuerpo de Tesla, salvo en las articulaciones, muy diferente incluso de la armadura de placas que llevaban Mordred y su padre. Quizás se había hecho con magia, pero sospechaba que la respuesta era menos eficaz y mucho más cruel. Si Tesla guardó silencio ante su aparición, el hombre que estaba a su lado no. Delgado, vestido con un traje negro y un abrigo largo, también negro, propio de la ropa de un noble para esta ocasión, su rostro pálido y surcado de arrugas, miraba a los caldeos con una expresión lívida. Maldición. Ahora no, precisamente. ¿Cómo? Rabia, pura rabia cegadora, impregnaba las palabras que escupía. Deténganlos. Deténganlos, tontos. Su mirada recorrió el campo de batalla, con una capa de sudor que había empezado a cubrir su frente desde el momento en que vio a Kratos. Sus órdenes a gritos aún resonaban de un lado a otro del patio, cuando una voz le respondió: «Maestro». Parecía resonar desde abajo, metálico y artificial, como los anuncios que Kratos había oído por los altavoces que Chaldea usaba para difundir por toda su base, pero con una extraña reverberación. «Entonces debo promulgar el protocolo». El hombre no dudó. «Sí. Ahora». El suelo bajo sus pies se estremeció violentamente, no un terremoto, sino como si algo enorme se moviera bajo tierra. La mente de Kratos recordó de inmediato las cosas hechas de magia salvaje que habían comenzado a plagar las tierras al final del Ragnarok. Y entonces, la mansión que se alzaba sobre el patio explotó. No de la misma manera que la finca de Frankenstein. Aquella había sido un torrente de fuego y muerte, provocado por un bombardero desquiciado que buscaba eliminar todo rastro de los seres que aún permanecían atrapados en su interior. Esto fue más bien una implosión, o un derrumbe, donde los ladrillos, el mortero y los pisos del edificio se hundieron y cayeron en un espacio creado de repente, privando a la mansión del soporte que antes había sido sólido. Mientras la estructura crujía y comenzaba a hundirse, algo se desprendió del interior del edificio, haciendo volar las paredes rotas a lo lejos. Lo que se alzaba sobre ellos era como las máquinas achaparradas que los habían amenazado a cada paso en esta ciudad ahogada por la niebla, en gran escala. El mismo cuerpo de combate, aunque medido en pisos en lugar de metros o pies. La misma cabeza achaparrada, aunque esta casi parecía tener algún tipo de casco. No una corona, sino algo más imponente que las máquinas en las que se había basado, con un único ojo ciclópeo de un rojo intenso bajo ella. La única diferencia radica en el arma.
Las máquinas llevaban casi siempre hojas dentadas en combate, algunas con una mano modificada para disparar ráfagas de balas. Este titán llevaba una masa fácilmente tan alta como él mismo en combate. Mientras la máquina se deshacía de los escombros de la mansión destruida, Kratos notó otra diferencia. Sus movimientos eran mucho más fluidos y casi naturales, comparados con los de las otras máquinas. Las manos que empuñaban el arma estaban mejor articuladas, mejor hechas que las de las versiones más pequeñas. El vapor silbaba de su cuerpo casi a un ritmo, similar al de un ser vivo respirando, o quizás al latido de un corazón de carne y hueso. Una parte de Kratos, la que había estado en presencia de Da Vinci y se había visto, afectada por sus monólogos, lo comprendió al instante. Esta era la obra maestra de quienquiera que hubiera estado creando las máquinas por las que habían luchado durante tantos días. Ese único ojo se enrojeció, tiñendo de carmesí el patio y a ambos bandos reunidos en el conflicto. Todos los sistemas funcionan según lo previsto. La energía del vapor se mantiene estable. La voz resonó a su alrededor, tan potente que les hizo perder el equilibrio momentáneamente. Parámetros de combate, verdes. Tienen un mecha. La voz de Fujimaru oscilaba entre el horror absoluto y un leve asombro. Un mecha gigante a vapor. Claro que sí. El siseo de ceniza y carbón comenzaba a rodear a Avenger, cuyos ojos habían crecido casi al doble de su tamaño por la emoción. Absolutamente dorado. Kintoki sonaba tan emocionado como Avenger, mientras le golpeaba las manos con la cabeza de su hacha. Déjame con esa cosa. Las condiciones deberían ser las adecuadas para que saque a Golden UGBR, las palmas de Q se estrellaron contra la nuca de ambos. Sé que es una exageración viniendo de mí precisamente, pero dejen de ser maniáticos de las batallas por un segundo y piensen. Sacudió las manos. Me quemé una mano con ese idiota, y la otra me va a salir magullada. ¿De qué demonios está hecha tu cabeza? Pero tenemos un plan, ¿recuerdas? Ustedes dos mantengan a Kratos a salvo para que pueda atacar directamente la úlcera que está en el corazón de todo esto. Sus ojos brillaron. Mientras yo me quedo atrás y me ocupo de cualquier sorpresa, y esta sí que es válida. Su cabeza se giró para mirar a Tamamo. Tendrás que vigilar a esos dos holgazanes por mí, pero supongo que puedes con eso, zorro. La sonrisa de Tamamo era pura dientes, mucho más afilados que cualquier cosa humana. Oh, estoy seguro de que no tendremos ningún problema, ¿verdad, caballeros? Shakespeare, con la cara pálida, los miraba frenéticamente, como un marinero que tiene que elegir entre Scylla y Charybdis. Andersen, por su parte, simplemente se encogió de hombros y murmuró, aún mejor que la monja. Q miró a Kratos a los ojos. Yo me encargo de esa cosa. Disculpas de antemano, esto podría ser agotador incluso para ti, pero es la mejor oportunidad que tenemos de detenerlo. Así que dale un puñetazo a Tesla de mi parte, ya que estaré ocupado. El maná comenzó a fluir alrededor del perro. Allá vamos. Su bastón se estrelló contra el suelo y su cuerpo se tensó. Gigante, transfórmate en una jaula de llamas. Una forma ardiente, con su cuerpo compuesto de espinas, raíces y enredaderas, aparentemente inmunes a las llamas que lo envolvían, comenzó a elevarse del suelo. Mientras su cintura se separaba de la tierra, una mano pasó rozándolo, agarrando al perro y depositándolo sobre su hombro. El coloso de madera dio un paso adelante, las llamas rugieron como un desafío. Hombre de mimbre. Bramó Q, con su bastón apuntando hacia adelante, directamente a su enemigo, y su noble fantasma cargó, tan ansioso por luchar como quien lo había invocado. El gigante de metal, el mecha el extraño término de Fujimaru, siseó al enfrentarse de frente a la carga. Ahora. Gritó Kratos, apenas audible por encima de las pisadas de los dos gigantes al acercarse. Acabamos con esto. Y la batalla final de esta campaña, comenzó. La magia rugió por los cielos, sobre las cabezas de Kratos y los demás guerreros, mientras se estrellaban contra las máquinas que intentaban bloquearles el paso a Tesla. Las líneas del frente prácticamente se desintegraron bajo los golpes de Kratos y Kintoki. La fuerza bruta de sus ataques era innegable, incluso a pesar del imponente tamaño de las máquinas enviadas contra ellos. Pero las enormes heridas que sus hachas abren en las máquinas se curan rápidamente.
Estas cosas sanan. La momentánea sorpresa de Kintoki, cuando una máquina simplemente recogió su cabeza decapitada y la colocó de nuevo sobre los restos destrozados de lo que parecía un cuello, antes de volver a la lucha, casi vio como el pecho del hombre se abría en canal. Mash, acechando entre ambos, logró desviar el golpe antes de que pudiera impactar. Eso va a hacer que llegar a ese tipo sea un suplicio. Una hoja dentada se abrió paso, cortando el cuello de Kratos, quien la dejó rozar su escudo por un instante, antes de inclinarse, empujando hacia atrás y forzando la hoja a extenderse, dejando al ser expuesto a que su hacha lo derribara, clavándose en su pecho. Tiró de él hacia atrás, mientras las ruedas de las patas de la máquina levantaban tierra suelta mientras luchaba, intentando mantenerse firme ante la fuerza del espartano, una contienda que perdió en un instante. Balaba alarmado mientras se alejaba del suelo, luego metal chocó con metal mientras Mash balanceaba su escudo como un murciélago. Los eventos deportivos organizados de este mundo eran algo que Jay había, justo antes de su despliegue, comenzado a explicarle aunque más parecido a, Kratos. Con Fujimaru y Tanya, curiosamente, ayudando, y enviaron la máquina girando hacia Tesla. Ni siquiera se acercó. Algo, magnetismo. Canturreó un recuerdo, narrado por Da Vinci, la atrapó y la arrojó al suelo antes de que hubiera volado siquiera la mitad del camino hacia su objetivo. En realidad, no estaba destinado a hacerlo. El ataque no tuvo mejor suerte. El hacha Leviatán corrió la misma suerte, aunque pareció costarle más detener su vuelo. Tesla desvió su atención de la torre y del rayo que controlaba por una fracción de segundo, mientras el hacha seguía acercándose obstinadamente, a pesar de que su velocidad se desvanecía rápidamente. Kratos extendió la mano y arrancó el hacha de su mano antes de que Tesla pudiera estrellarla contra el suelo o usarla contra ellos, pero no regresó fácilmente. Al impactar contra su palma, descargó una lluvia de chispas. La carga residual del rayo de Tesla le recorrió la piel. Le dolió, nada más. Cualquier rayo que pudiera quedar en su hacha fue expulsado rápidamente, con la simple conveniencia de enterrarlo en el cuerpo de una máquina enemiga. ¡Mierda!, espetó Kintoki, dándole un revés a una máquina que había intentado interponerse entre los dos hombres. Luchar contra ese tipo va a ser un rollo si puede manipular nuestras armas así. Será como pelear bajo el agua, solo que con él también tendrá cuerdas atadas a nuestro equipo para poder tirar de él a su antojo. Bajó la mirada hacia la abundante cantidad de joyas que llevaba. Oye, a diferencia de los metales con espines electrónicos alineados que crean fuertes campos magnéticos, los electrones del oro están dispuestos de forma que minimizan los campos magnéticos, recitó Mash, como si leyera un libro de texto. Miró a Kintoki, quien fruncía el ceño. El hombre solo había entendido parcialmente su explicación, algo que compartía con Kratos. Significa que estará bien, señor Kintoki. No le robará sus collares, anillos ni demás cosas. Kratos estaba casi seguro de haber visto brillar los ojos del hombre tras esas gafas. Dorado. Su puño salió disparado, casi hundiendo la tosca cara de otro robot, y se apresuró a ocupar el espacio, mientras la máquina retrocedía un paso, con las placas destrozadas de su cara ya recomponiéndose. Dio otro paso, con el hombro agachado, chocando contra la máquina y obligándola a retroceder aún más. Su hacha, castañeteando los dientes, golpeó, pero la máquina logró deslizar la cabeza hacia abajo, lo justo, y el ataque falló, aunque solo por un pelo. La máquina se abalanzó hacia adelante, al alcance del hacha de Kintoki, pero los cuartos estaban demasiado cerca para que pudiera usar su propia espada. En cambio, su mano salió disparada, con un siseo de pistones y vapor, y el puño cerrado se estrelló contra el pecho de Kintoki. Un soplo de aire se escapó de entre sus dientes apretados, pero a pesar de eso, se inclinó hacia el golpe y devolvió uno propio, un codazo estruendoso que cortó hacia abajo, en sintonía con un rodillazo que se elevaba, atrapando y destrozando el brazo entre ambos. Zarcillos de plata se extendieron desde el muñón hasta el apéndice arrancado de su articulación, pero el brazo de Kintoki se arqueó hacia abajo, con la palma extendida, cortando directamente a través del hombro de la máquina. El resto del brazo salió volando, uniéndose a la otra parte cercenada al caer al suelo. Sin importarle su brazo ahora completamente faltante, la máquina comenzó a alzar su espada.
Kintoki estaba equilibrado sobre un pie, con el brazo extendido. Era vulnerable. Golpeó. El hacha de Kintoki voló hacia adelante, lanzada ligeramente, pero aún con la fuerza suficiente para desviar la hoja. Mientras el hacha volaba en el aire, sus manos, ahora libres, se lanzaron hacia adelante, golpeando con sus garras el rostro goblinoide del autómata. El metal cedió como si fuera papel, y la cabeza de la máquina se aplastó, reduciéndose al ancho de una hoja de papel. No tuvo tiempo ni para uno de los gemidos de código basura que emitían estas cosas cuando estaban gravemente dañadas, y todo su cuerpo quedó inerte. Pero antes de que pudiera caer al suelo, Kintoki agarró su hacha en el aire y la cortó. Las cuchillas giratorias destrozaron la cabeza ya dañada de la máquina como si no estuviera allí, continuando hacia el cuerpo mismo. Metal, chispas y fluidos volaron. De haberlo deseado, Kintoki podría haberla cortado en dos. Pero no lo hizo. Empujó hacia arriba con el brazo, el hacha y el robot, que seguía siendo destrozado por ella, y lo golpeó, golpeándolo contra uno de sus compañeros a la derecha. Su pierna se plantó y, inclinándose para el golpe, el peso de dos máquinas contrarrestando el suyo, pateó hacia la izquierda, derribando a otra máquina, dejándole una bolladura con forma de pie profundamente incrustada en el pecho. La fuerza del golpe lo empujó hacia atrás contra un grupo de otras máquinas, tambaleándolas con el peso de su hermano. Por un instante, una fracción de segundo, se abrió una brecha en la aglomeración de máquinas. ¡Fuera!, gritó Kintoki, con el pie golpeando hacia abajo, los músculos de las piernas tensándose por un instante, antes de lanzarse hacia adelante, otra embestida con el hombro forzando al grupo de máquinas a retroceder unos pasos más, ampliando la brecha que había creado. Yo me encargo de estos. Ustedes dos encárguense de Tesla. Kratos se movió, corriendo hacia la brecha, con Mash pisándole los talones. Las tres abominaciones aladas descendieron en picado, imponiéndose directamente en su camino. «Atrápame, idiota». Tres figuras sobrevolaron la cabeza de Kratos. Un rayo rojo se alzó frente a una de ellas, empalando a la máquina con cabeza de Kino en el estómago. Rebuznó una vez, descendiendo en el aire, y luego fue derribada al suelo, mientras una figura acorazada seguía la trayectoria de su espada. Mordred extendió la mano, cerrando la empuñadura de su espada, usándola como palanca para impulsarse hacia arriba, con la rodilla extendida para estrellarse contra la garganta de la máquina. Unas fauces silbantes se abalanzaron sobre ella, rechinando los dientes, y las manos de Mordred se alzaron, abofeteándolas, y ambas cayeron al suelo, desgarrándose y arañando mutuamente. Puñetazos, patadas e incluso cabezazos se convirtieron en una violenta ráfaga al impactar contra el suelo y continuaron luchando, incluso mientras rodaban, ambas intentando derribar a la otra. Al mismo tiempo, Avenger se disparó hacia adelante. Literalmente, una llamarada de su brazo mecánico la impulsó por los aires. Pero la máquina con forma de avispa estaba lista para ella, su aguijón apuntando a la garganta de la mujer. Con una maldición en sus labios, Avenger levantó su lanza justo a tiempo, y la parada detuvo el golpe, pero por poco. La fuerza del golpe la impulsó aún más alto en el aire y casi le arrancó la lanza de las manos. Dando vueltas, Avenger luchó por controlar su vuelo, apretando los dientes con tanta fuerza que se veían manchas rojas que los decoloraban. La corona de llamas que descansaba sobre el cuello de la criatura casi parecía burbujear con entusiasmo, mientras se lanzaba hacia arriba, rezumando aguijón. Un halo de lanzas llameantes se formó sobre la cabeza de Avenger, y su mano se disparó, agarrando una, y tiró de su cuerpo hacia arriba, justo fuera del alcance del ataque de la máquina. Se lanzó hacia arriba y alrededor de la lanza, mientras los cables y mecanismos de su brazo artificial crujían. Sus pies se extendieron y se estrellaron contra el cuerpo de la máquina, derribándola. Ella voló con ella, soltando la lanza y asestando la patada a su enemiga. Juntas, volaron hacia un lado. Fran fue la última, y la más lenta, siendo mortal, a todos los efectos, aunque Kratos no estaba seguro de si tal término se aplicaba a la chica que había sido creada, en lugar de nacida, en lugar de un espíritu heroico. Pero seguía siendo mucho más que una simple humana, y su salto, y el halo de electricidad que rodeaba la punta de su enorme masa, lo demostraban a cualquiera con ojos para ver. Pero ser sobrehumana seguía siendo demasiado lenta en este caso.
Los chorros despegaron de las muchas alas de gasa de la última máquina, y esta hizo un salto hacia abajo, con Fran volando justo sobre ella, sin que la masa se acercara a impactarla, y los gruñidos de rabia de la chica la siguieron. La máquina ni siquiera miró el paso de Fran, en cambio, se deslizó bajo por el suelo, dirigiéndose directamente hacia Kratos y Mash, empujándose directamente en su camino, bloqueando su paso. Sus múltiples ojos comenzaron a brillar con una luz amarilla enfermiza, más de la mitad fijos en Kratos, el resto mirando directamente a Mash. Con un arrebato de velocidad, Mash se deslizó ligeramente por delante de Kratos, su cuerpo y su escudo, de repente entre el ataque que provenía de la máquina y Kratos. Los ojos de la criatura se entrecerraron y todos se fijaron en la chica. El feo resplandor amarillo alcanzó un punto álgido. Y entonces, una placa metálica del escudo de Mash se abrió sola, y un libro salió, o se escupió a sí mismo, de las reservas inagotables del interior del escudo. La máquina se congeló, solo por un instante. Lo que fuera que eso pasara por una mente para la criatura incapaz de procesar esta situación. El tiempo suficiente para que el libro cantara cucú. Entonces se iluminó. La máquina chilló, incapaz de cerrar los ojos mientras acumulaba energía, y sus sensores se sobrecargaron. Había perdido el control de la energía. El maná se agotaba o se liberaban rayos desenfocados, ninguno de los cuales apuntaba en la dirección correcta. Sus ojos parpadeaban rápidamente, intentando recalibrar los mecanismos que le daban visión, con todo su cuerpo agitándose en el aire, momentáneamente paralizado. Los brazos de Fran rodearon el cuerpo de la máquina, tirando de ella hacia atrás. Los tendones de los brazos de la chica se marcaban con nitidez mientras luchaba por contener la máquina. Estaba perdiendo la batalla. Con un pop, Nursery Rime apareció en una lluvia de estrellas, sus pies aterrizando en la punta del escudo de Mash. «¡Vamos!», gritó, mientras lanzaba una oleada de caramelos infantiles a la máquina, distrayéndola y permitiendo a Fran alejarla, aunque no completamente fuera de su camino. «Salvaje. Yo ayudaré a Fran». Entonces extendió los brazos y, al agacharse, dos armas se formaron en sus manos. Como todas sus creaciones, sus formas eran como dibujos infantiles, pero estas dos parecían más elaboradas que las demás, como si quien las hubiera dibujado se hubiera tomado más tiempo para que quedaran perfectas. En su mano derecha, se formó una lanza. Era más alta que la propia chica, y probablemente sería difícil de manejar, casi absurda, si no fuera una creación mágica. Llamas titilantes, como de dibujos animados, lamían la punta de la lanza, aunque Kratos no las necesitó para reconocer de inmediato que era una copia de la lanza de Avenger. En la otra mano, sostenía el hacha de Kratos, dibujada por la torpe mano de la chica, pero inconfundible a pesar de todo, con copos de nieve descomunales cayendo de la hoja. Ambas armas estaban alzadas sobre su cabeza mientras se lanzaba contra la máquina, con un grito de guerra infantil. «Ra-a-a-a». En sus labios. Su forma es terrible. Simplemente atroz. Pero se nota un entusiasmo innegable. Y, siendo sinceros, la forma de Mordred no es mucho mejor últimamente. Es más propensa a golpear, patear o dar cabezazos a un enemigo que a usar su espada. Nursery pudo haber sido pequeña, pero golpeó la máquina con tanta fuerza que la electrocutó por un segundo, dándole a Fran la oportunidad de apartarla por completo del camino. Se arqueó hacia atrás y la estrelló contra el suelo. Nursery la montó todo el camino, golpeándola con sus armas tan rápido como podía. Su grito de guerra ahora es una mezcla de sed de sangre infantil y puro júbilo. La criatura se soltó de los brazos de Fran, intentando desesperadamente ponerse boca arriba, una tarea aún más difícil porque la niña seguía aferrada a ella y hacía todo lo posible por destrozarla, cuando Fran retrocedió y, usando ambas manos para sujetar su masa, golpeó a la máquina justo en el centro de su masa. Salió volando, con Nursery todavía sujeta, y Fran bajó la cabeza y cargó tras ella. El camino estaba despejado. Kratos y Mash no dudaron. En el último momento, mientras se despejaban de las oleadas de robots, dejándolos atrás, otra figura surgió de entre las fuerzas caldeas, se abrió paso entre las máquinas y se unió a ellos un instante antes de que la proverbial puerta se cerrara, reconstruyendo las líneas entre Tesla y quienes habían venido a detenerlo. Así que, en lugar de dos, fueron tres los que se acercaron a pocos metros de Tesla y del hombre que lo comandaba.
Rey Arturia. Mash, para su crédito, logró disimular la exasperación en su voz, no tuvo tanto éxito en su expresión. Con todo respeto. ¿Qué haces? Arturia pasó rozando a Mash, sin siquiera mirar a la chica, toda concentrada en el hombre que estaba detrás de Tesla. Ese hombre me ha encarcelado, me ha maniatado. Recibiré lo que me corresponde antes de que esto termine. Kratos la detuvo extendiendo el brazo y el hacha para bloquearle el paso. Solo te necesitaban a ti para completar su plan. Su voz era un murmullo bajo, su ira ardía, y esta vez no intentaba ocultar su creciente ira. Y Tesla puede robar la magia misma del aire, y posiblemente de los cuerpos de los espíritus heroicos. Y si logra apoderarse de lo que busca de tu cuerpo, de tu núcleo o de tu alma. Ella empujó contra su arma extendida, sin mucha fuerza, pero él la devolvió, encontrando la mirada de ella, al menos, aproximadamente, a través del casco. Lo pones todo en peligro con tus acciones egoístas. Has perdido la razón por tu necesidad de venganza. Kratos vio que el rey se erizaba ante sus palabras, y ella dio un paso al frente, con los hombros encorvados agresivamente, el aire a su alrededor crepitando, un relámpago, diferente al omnipresente hedor de Tesla que los rodeaba, danzando en su nariz, antes de estremecerse y parecer recuperar el control. Si siento que empieza a drenarme, me retiraré. Kratos sintió que esa admisión le costaba algo. Pero quiero hablar con este pequeño gusano, que intentó usarme para sus propios fines. Aunque no pueda satisfacerme con mis propias manos, al menos escucharé su justificación por las atrocidades que infligió a mi carne, antes de confiarles la sentencia a ustedes dos. Hizo una pausa y luego continuó. Tiene crímenes por los que responder, y como la parte agraviada y el rey de la cacería salvaje, debo verlo pagar. Tu naturaleza, tus partes feéricas, susurró Mash. Arturia asintió. Estoy obligada. Pero no dejaré que nos cueste esta campaña. Dio un paso atrás e hizo un gesto. Váyanse. Yo me quedaré justo detrás de ustedes y me retiraré si es necesario. Tras un momento, Kratos asintió. Formando un triángulo suelto, finalmente cruzaron los últimos metros hasta Tesla, Kratos y Mash a la cabeza, Arturia justo detrás. Tesla, por su parte, observaba su avance con la misma absoluta falta de cualquier cosa que se había convertido en la norma para el arquero transformado. No podía decirse lo mismo del hombre a su lado. Así que, el temible dios del que nos han advertido. Resopló. A pesar de tener tan mala reputación, eres poco impresionante en persona. Bárbaro y tosco. Su mirada se deslizó hacia Mash. Y el experimento fallido, pisándote los talones, también. Observó a Mash de arriba abajo, con una mirada fría y clínica. Para ser un fracaso, es un mejor ejemplo de homúnculo que cualquier otro, salvo los Ainsburns, puede manejar ahora, finalmente, como si el hombre lo hubiera estado demorando, posó la mirada en Arturia. Y la que lleva la correa de la cacería salvaje. Soltó una risa fea y sin alegría. Si hubiera sabido que ibas a traerla directamente con nosotros, no nos habríamos molestado en usar el caballo. No podía perder el segundo que le tomaría mirarla, pero Kratos podía sentirlo en el aire, como el aire a sus espaldas se llenaba de magia tan negra y horrible como el peor Seir. Yambrei. Vive. La entonación de sus palabras solo lo confirmó. Reconoció ese tono bajo y peligroso. Era la señal de alguien que se aferraba al control de sí mismo con la punta de los dedos. Se oyó el sonido de un pie enfundado en una malla que daba un paso adelante, deliberado. Y estás planeando someterlo a las atrocidades que me infligiste a mí. Con el rabillo del ojo, vio a Mash moverse, interponiéndose en el camino de Arturia, con una mano extendida y la palma hacia afuera. Rey Arturia, por favor. Cálmate. Un suspiro silbó bajo el yelmo de Arturia, recordándole por un instante a los dragones a los que se había enfrentado, algo extrañamente apropiado dado el apellido de la mujer. Un segundo suspiro tembloroso le siguió, pero más controlado que el anterior. Númbrate. La lanza espinosa de Arturia voló hacia arriba, apuntando directamente a los ojos del hombre. Aunque fracasemos hoy, si caigo aquí, sabré tu nombre, para que seas perseguido por tus transgresiones hasta el final de tu miserable vida, y más allá. Kratos creyó oír el rechinar de dientes tras el yelmo de la mujer mientras ella le escupía sus últimas palabras al hombre.
Númbrate, cobarde. Otra risa burlona escapó de los labios del hombre, pero se enderezó e hizo una reverencia al rey que fue apenas menos insultante que su risa. Solgen Makiri. Si necesitas saber el nombre de quien te ató, aunque no entiendo el origen de tu indignación. Ustedes, los sirvientes, existen en un estado de atadura, ya sea al trono o a magos como yo, a quienes necesitan para existir en este mundo. No entiendo por qué están tan enojados por ser utilizados para lograr mis objetivos. Ese es el propósito de ustedes, los familiares. Makiri, el arrebato balbuceante de Mach llamó la atención del hombre. ¿Quieres decir que eres una de las 3 familias que crearon el ritual de la guerra del Santo Grial? Solgen intentó ocultarlo, pero sus ojos se abrieron ligeramente. Bueno, entonces, ¿Justeace realmente lo logró? Por un instante, el tono de su voz se suavizó, sutilmente, y rió, con mucho el sonido menos amargo y arrogante que había escapado de sus labios en el poco tiempo que llevaba hablando. Bien por ella, entonces. Dime, chica, ¿gané? Odiaría descubrir que todo esto habría sido irrelevante, ya que podría haber llegado a la raíz si hubiera aceptado su alianza y esperado unos años. Mach negó con la cabeza. Hubo una guerra, la única que ha tenido lugar, allá por 2004. Loranimus Pere la ganó. Usó el deseo para conseguir el dinero y crear Chaldea. ¿Dinero? Solgen estaba incrédulo. Podría haber deseado cualquier cosa bajo el sol. Inmortalidad, conocimiento más allá de la comprensión humana, misterios perdidos, el paso a la raíz misma, y deseó dinero. El hombre gimió. Insensato y derrochador. Sin embargo, una vez más, miró fijamente a Mach. Supongo que cualquier proceso que utilizó para crearte y atarte un sirviente provino de ese dinero, así como los medios para viajar a través del tiempo de esta manera, incluso si parece haber elegido usarlo para una filantropía sin sentido. Mach contuvo el aliento. Estamos salvando a la humanidad, a todo el orden humano. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puedes decir que eso es inútil? Solgen rió, larga y burlonamente. Por los resultados, chica. Hizo un gesto amplio. Toda la humanidad ha quedado reducida a nada, salvo estos miserables reductos y tu propia base lisiada, ambos con tiempo prestado. A pesar de todos sus grandes planes, no han dado ningún resultado. No, mejor que lo desee egoístamente. Tal vez dentro de la raíz podría haber encontrado la manera de que la humanidad continuara después de que todo esto terminara. Por un instante, algo pasó por la mirada de Solgen. Porque no hay forma de detener lo que se ha desatado. Tampoco tienes en cuenta a los humanos. Solgen miró a Artoria con incredulidad. ¿Qué es un humano, al fin y al cabo? Miserables montones de mediocridad, condenados a vidas lamentables y sin sentido porque no nacieron como magos. Viven existencias cortas, ciegas y embotadas, ignorantes de las muchas verdades de este mundo, sin mayor propósito que sus necesidades animales. Negó con la cabeza. No, lo que les hicieron fue una merced. Estaría más de acuerdo si me hubieran dado el tiempo necesario para llegar a la raíz. Kratos sintió que se le entornaban los ojos. ¿Ese es el premio que te ofrecieron? Porque si lo es, eres un necio. Nuestros enemigos no tienen aliados, sino esclavos, o marionetas. Ataron a Rómulo y le mintieron a Jasón para que cumpliera sus órdenes. ¿Y qué hay de eso? La mueca de desprecio de Solgen, pensó Kratos, podría haber competido con las de Odín, o Zeus, en pura arrogancia y desprecio. Me hablaron de sus garras en sus intentos anteriores. Eran sirvientes, simples familiares, indignos de una alianza adecuada. Y la traición es de esperar en cualquier caso. Es lo normal. No es que los simples sirvientes tengan derecho a quejarse de ello, ni de su condición de herramientas. Señor Kratos, la voz de Mach era un siseo bajo. Quiero golpearlo con mi escudo. Solgen resopló. Es un poco irónico que los campeones de la humanidad que están ante mí sean ustedes 3. Un homúnculo que nunca ha conocido la vida fuera del edificio en el que creció, para empezar. Alzó el dedo para apuñalar a Artoria, aunque sus ojos no siguieron el gesto. ¿Y cuánto de humano te queda, rey de la cacería salvaje, o ya eres completamente hada?
Tus sermones sobre la crueldad o el valor de la humanidad no valen nada, considerando en lo que te has convertido. Su mirada se posó en Kratos. Y luego está el dios extranjero, el fantasma de Esparta, que destruyó su propia Grecia en un ataque de ira petulante, incapaz de aceptar las consecuencias de sus decisiones. ¿Qué creías que ocurriría al entregarte a un dios, sino la traición? Su mueca de desprecio solo aumentó de magnitud. Ustedes tres son una excusa insignificante para acusadores, o campeones, lo que sean. Pero no me importa. Agitó la mano. Estoy harto de esta farsa. Tesla, no podremos completar el ritual con estos irritantes aquí. Comenzaré el proceso. Mátalos y luego completa el circuito. Alrededor del claro, desde la media circunferencia de los muros hasta la base de la torre, y por todas partes, runas, círculos y otras inscripciones mágicas cobraron vida. Eran de un tamaño y una escala que Kratos nunca había visto, eclipsadas solo por las que habían devorado el cielo cuando Altera invocó a lo que fuera que invocó al desatar su noble fantasma. El aire, ya denso de maná, se volvió casi sofocante a medida que la densidad se duplicaba, y luego se triplicaba. Y algo, mitad gemido, mitad grito, salió de la garganta de Artoria mientras su figura parpadeaba, volviéndose casi transparente, y caía de rodillas. Algo que Kratos y Mach no tuvieron tiempo de procesar, porque, incluso antes de que las rodillas de Artoria tocaran el suelo, Tesla ya estaba allí, con las manos envueltas en el rayo, gritando por sus rostros. Ambos levantaron sus escudos a tiempo, por poco que les sirviera. El ataque de Tesla fluyó a través del metal con avidez, y Kratos no pudo reprimir un siseo de dolor al ser empujado hacia atrás. Un sonido similar escapó de entre los labios de Mach, mientras sus músculos se contraían y sufrían espasmos, mientras el rayo les recorría la piel. No bloquees a menos que sea necesario. Bramó Kratos, con el cuerpo ya en movimiento, mientras Tesla volvía a alcanzarlo. Esquiva todo lo que puedas. Agachando la cabeza, Kratos aún sentía los pocos pelos que adornaban su cabeza erizados cuando el guantelete energizado de Tesla falló su carne por un margen mínimo. El hombre ya estaba girando, acumulando poder, listo para lanzar un rayo para perseguir al espartano, pero Mach se colocó en su flanco, cortando el aire con su escudo, y Tesla desvió el poder acumulado, liberándolo como una ráfaga, en lugar de un rayo. Mach saltó hacia atrás, escapando de graves daños, aunque aún fue derribada cuando la red de chispas la rozó, un destino que Kratos compartió. Pero fue Tesla quien más se movió, aprovechando la explosión de poder para elevarse y alejarse de ellos. Ambas manos se dispararon, lanzando dardos de relámpago tan rápido como los mecanismos de sus guanteletes podían fabricarlos. Gruñendo, Kratos lanzó el hacha Leviatán, girando de punta a punta, hacia el centro del grupo de rayos que se dirigían hacia él, con la mayor ligereza posible, dada la naturaleza dispersa del fuego de Tesla, y luego arrebató las espadas del caos. De nuevo, su hacha fue atrapada en el aire y, esta vez, se estrelló contra el suelo, no sin antes interrumpir algunos rayos. Entonces los cerrojos cayeron sobre él. Lanzó las espadas por los aires, zigzagueando por el aire, con pequeños movimientos de sus brazos, que fluían hacia arriba a través de las cadenas, moviéndolas hacia arriba, a los lados, donde fuera necesario para cortar uno de los proyectiles crepitantes que se dirigían hacia Kratos. Habría sido imposible alcanzarlas todas, pero no tenía que hacerlo. Como Kratos había notado, la descarga se había disparado sin pensar mucho en la precisión, simplemente para mantenerlas en su lugar un momento, en lugar de matarlas directamente, o incluso dañarlas. Y así, cumplieron su propósito, inmovilizando a Kratos por un instante mientras lidiaba con la ola de electricidad que se cernía sobre él. Tesla había dedicado menos atención a Mach. La chica logró esquivar la mayoría de los disparos, simplemente agachándose y rodando para esquivarlos, aunque mantuvo su escudo entre ella y Tesla todo el tiempo, con un puñado de virotes impactándolo y atravesándolo, como indicaban los suaves siseos de dolor que emitía con cada uno que tocaba su escudo. Kratos no se libró de los efectos del rayo. Fuera cual fuera el metal del que se hubieran forjado las espadas, seguía siendo metal, al fin y al cabo, y el rayo lo atravesaba, bajaba por las cadenas y penetraba en la carne de Kratos con cada virote que destrozaba.
Las heridas eran leves, apenas lo suficiente como para llamarlas así, pero cada punzada de dolor minaba su fuerza, por mínima que fuera. La estrategia de Tesla era obvia. No tenía que abrumarlos, simplemente debilitarlos con el tiempo, hasta que la menguante fuerza los hiciera tambalear, lo justo para asestar el golpe mortal. Cortó los últimos rayos, recuperando las espadas de un tirón y las lanzó hacia Tesla, que rugieron con furia. Se divirtió enormemente al ver cómo los ojos de Tesla se abrían de par en par al ver que las espadas no caían de inmediato bajo el hechizo de su control sobre los metales. Las armas se tambaleaban en el aire, pero seguían volando certeras, las malditas armas seguían siendo rencorosas y celosas como siempre. Algo brilló tras el ojo oculto por la lupa, antes de que se estrechara en concentración, y una mano se alzó de golpe, deteniendo las espadas con la misma firmeza que si hubieran chocado contra una pared de ladrillos. Si hubiera podido ver la piel de Tesla, imaginó que una fina capa de sudor le cubriría la frente por el esfuerzo de controlar las feroces armas. Un esfuerzo que lo distrajo y que permitió a Mach lanzarse hacia adelante, clavar su escudo en el suelo, volcar su cuerpo sobre la enorme losa de metal y lanzarse por los aires. Su puño izquierdo, con el puño hacia atrás, se disparó hacia adelante mientras se cerraba contra la espalda de Tesla. Se retorció en el aire, y una mano enguantada se alzó para atrapar el puño de Mach segundos antes de que abollara el metal que le ocultaba el rostro. La luz pulsó alrededor de sus dedos apretados, mientras descargaba descargas eléctricas sobre el cuerpo de la chica, que se estremecía con cada nueva corriente eléctrica que la atravesaba. Pero eso no le impidió extender la mano derecha y golpear a Tesla en el cráneo con su espada, aún envainada. ¿Sabes? Debería haberlo pensado yo mismo, considerando que eso es exactamente lo que muchos de los otros caballeros de la ronda habrían hecho con una espada que no podían desenvainar con seguridad. Debo de estar volviéndome lento con la edad. Bien hecho, chica. La cabeza de Tesla se balanceó hacia un lado, y los rayos surgieron del lugar del golpe, pero curiosamente no pudo rodear con sus dedos inquisitivos el arma, ni la vaina ni la hoja. Esto le dio a Mach tiempo para girar el arma poco convencional y lanzar otro golpe, uno que también impactó. Tesla se tambaleó en el aire, hundiéndose en el suelo, y entonces, con lo que no pudo ser más que un gruñido silencioso, levantó la otra mano, interponiéndose el antebrazo entre su cráneo y el siguiente golpe. Detuvo el ataque de Mach. Pero también interrumpió la fuerza de bloqueo que había estado ejerciendo para apartar las cuchillas. Cuchillas que rápidamente volvieron a estar en manos de Kratos, y luego, aún más rápido, se lanzaron por los aires hacia el arquero. Mach seguía forcejeando con Tesla, intentando liberarse de su agarre, con el cabello ondeando al viento mientras los rayos la atravesaban, y pateando al hombre, además, cuando lograba encontrar espacio para lanzar un rodillazo. Aunque esos golpes solo rebotaron en la armadura del hombre, lo obligaron a prestar atención a la chica, desviando su atención. Pero no lo suficiente. Vio o sintió venir las cuchillas y actuó para detenerlas, lanzando a Mach lejos de sí, directamente a su camino. Y Kratos no tuvo tiempo de detenerlos. Increíblemente, casi imposible, Mach giró en el aire, extendiendo el brazo, y con el rabillo del ojo, Kratos vio a Artoria ponerse de pie tambaleándose, cabizbaja mientras cargaba hacia donde el escudo de Mach seguía clavado en el suelo, con el pie echado hacia atrás, antes de salir volando hacia adelante, para lanzar el escudo al aire. Voló directamente hacia Mach en un abrir y cerrar de ojos, su trayectoria tan directa que uno pensaría que había sido guiada de la misma manera que los encantamientos del hacha que Kratos llevaba, y ella la arrancó del aire y la empujó frente a ella en un solo movimiento. Justo antes de que su forma fuera velada por un muro de acero, las miradas de Kratos y Mach se cruzaron, y ella asintió. Y él cesó en sus esfuerzos por detener el vuelo de las espadas. Volaron justo por encima de las líneas horizontales de la cruz que formaba la cara del escudo de Mach y, a pesar de tener impulso de sobra para continuar, su trayectoria se inclinó para enroscarse alrededor de los brazos de la cruz. Mach retrocedió y se elevó sobre su escudo, mientras lanzaba su peso hacia atrás, justo en el instante en que Kratos saltó, y el espartano se elevó por los aires. Antes de que Tesla pudiera siquiera procesar lo que estaba sucediendo, Kratos estaba allí, justo frente a él, con un puño enorme descendiendo con la inevitabilidad de un meteorito estrellándose contra la Tierra.
Tesla levantó los brazos para bloquear, pero el golpe lo desgarró, desplazándolos como si fueran ramas delgadas, en lugar de los brazos de un sirviente, revestidos de metal reforzado con magia y tecnología. Si su cabeza se había inclinado hacia un lado con los golpes de Mash, se quebró hacia atrás, violentamente por este golpe. Entonces, el resto del peso del espartano lo golpeó, y ambos cayeron rodando por el aire, cayendo al suelo. La electricidad rodeó el cuerpo de Tesla en un halo, luego se extendió hacia afuera, Kratos llevándose la peor parte, pero resistió, e incluso logró conectar un puñetazo en las entrañas del hombre, lo que le valió otra descarga. Entonces, una sombra cayó sobre ellos. Ambos hombres se detuvieron, por una fracción de segundo, para mirar hacia arriba, y luego hacia arriba un poco más, al gigante de metal que se cernía sobre ellos, una mano lo suficientemente grande como para tapar el sol que descendía, extendiéndose hacia Kratos. Un pie ardiente la interceptó. El gigante mecánico retiró la mano bruscamente, el metal ya comenzaba a derretirse por el breve contacto con la extremidad envuelta en llamas. Q, desde su posición sobre el hombro del hombre de mimbre, rió. Te dije, quien quiera que pilotee esa cosa, que soy un problema más que suficiente para ti. Si me superas, quizá entonces puedas atacar a mi maestro, pero hasta entonces, no sabía si su sonrisa sería visible dada la distancia que los separaba, pero en realidad no le importaba. Haré todo lo posible por sacarte de esa cosa para que podamos hacer esto hombre contra hombre, o hombre contra máquina, si eres más de metal que de carne y hueso. Como sea, a bailar, amigo. Instó al hombre de mimbre a seguir, y la construcción avanzó con dificultad, obedientemente lento, pero tenazmente, determinado como siempre. El único problema fue que el maldito gas pimienta llegó volando, y tuvo que hacer que la cosa se detuviera y apartara la cabeza, como todas las otras veces que había intentado acercarse. El hombre de mimbre no era precisamente resistente. Era solo madera, y además madera ardiendo. Aunque podía regenerarla rápidamente, aún costaba maná, y mantenerla activa así, en lugar de usarla para un ataque de un solo golpe, como estaba previsto, era un desgaste para él y para Kratos, quien quizá tuviera reservas con las que solo podría haber soñado alguna vez, pero tampoco era un pozo sin fondo. Y además, el hombre luchaba contra Tesla, lo que le iba a costar mucho, mientras que Q extraía todo el maná posible de su maestro. En realidad, todo se reducía a esa masa. El hombre de mimbre estaba desarmado y era comparativamente frágil, mientras que su enemigo tenía una ventaja de alcance de más de un brazo, y además estaba hecho de un metal mucho más resistente. Si se mantenía a su alcance, Q acabaría exhausto y muerto. Pero si lograba acercarse. Bueno, a ese metal no le había gustado las pocas veces que el hombre de mimbre lo había acariciado. Había unas cuantas quemaduras feas en la por lo demás impecable estructura metálica de su enemigo, y, aún mejor, eran quemaduras que no se curaban como el resto de las máquinas les gustaba hacer. Si lograba penetrar la guardia de la cosa, convertir esto en una lucha libre, podría ganar esta cosa. Sí. No iba a ganar ninguna maldita pelea pensando. La ganaría siendo. Se echó hacia atrás y lanzó su bastón, después de cargarlo primero, y la cosa voló directo como una flecha, directo al ojo del gigante. Fue como lanzarle un palillo a un oso, pero era el arma de un caster, así que tenía que tenerlo en cuenta, y una de esas grandes garras metálicas apartó su bastón con un movimiento de una precisión irritante, mientras mantenía la masa lista para blandirla por si intentaba seguirlo. Y el destello de luz que desprendió su bastón al tocarlo tampoco pareció haberle hecho nada. Juró haber visto un obturador sobre el único ojo de la máquina un segundo antes de la explosión de brillo que debería haberlo cegado. Bien. No esperaba que fuera fácil. Después de todo, nunca lo era para él, justo como le gustaba. El hombre de mimbre ya avanzaba con paso firme, incluso cuando su bastón volvió a su mano, al menos el maldito aprovechado conocía ese truco. Le permitía olvidar por un minuto que no llevaba a su chica en brazos, y el único ojo del enemigo brilló con fuerza, un rayo chispeante de magia pura que cruzó la distancia y atravesó el pecho del hombre de mimbre.
Algo normal habría sido destrozado por completo con eso, pero entre el hecho de que el hombre de mimbre no estaba vivo, que podía regenerar las partes dañadas, y la enorme intensidad de la conflagración mágica que lo rodeaba, el daño terminó siendo algo entre superficial y justo por debajo de esas molestas heridas en la cabeza que sangraban como un cerdo degollado. Así que no detuvo a su construcción en lo más mínimo. Algo que su enemigo aparentemente anticipó, ya que ese garrote se abalanzó sobre él, barriendo con la intención de romperle un hombro o unas costillas de madera, para al menos frenar la carga, o mejor aún, derribarlo, o peor aún, derribarlo. Y tenía suficiente peso e impulso como para hacer cualquier cosa si impactaba. Así que Q se aseguró de que no lo hiciera. Ni siquiera intentó defenderse, dándole a la masa un tiro limpio al abdomen de Wickerman. Quizás su oponente pensó que absorbería el golpe, intentaría atrapar el arma, avivar las llamas y derretirla, o dañarla gravemente en el proceso, pero, para ser honesto, no está seguro de que Wickerman tuviera la fuerza, comparativamente, para lograrlo. Y le preocupaba pisotear a algunos de sus aliados si la lucha se desarrollaba aquí también. Entre ellos dos, eran un peligro constante que ambos bandos debían tener en cuenta. Estaba bastante seguro de haber pisoteado al menos a un robot desde que todo esto comenzó. Así que, en cambio, simplemente se aseguró de que el golpe nunca impactara. Las raíces y ramas que formaban el pecho de Wickerman se deshicieron, cediendo ante la punta de la masa. Tuvo que ajustar su posición, no se tambaleó. Incluso como un lanzador estúpido, era lo suficientemente ágil como para no tropezar jamás, ¿de acuerdo? Mientras la mitad superior de su golem de madera se tambaleaba peligrosamente por el reajuste de su pecho, abriendo un vacío que permitía a la masa pasar, sin obstáculos, a través del espacio que antes había estado ocupado por madera ardiendo. Cierra la puerta, por así decirlo, regenerando el pecho a medida que la masa lo atraviesa, para no tener que flotar y luego atrapar la mitad superior del hombre de mimbre, y hacer todo eso a mitad de la carga. En resumen, una magia más complicada y complicada de lo que está acostumbrado. Costosa también, pero más barata que aguantar el disparo y regenerar todo el daño. Arriesgada también, pero así son las batallas. El hombre de mimbre estaba un poco desequilibrado cuando la masa finalmente atravesó el pasaje que Q había abierto en su cuerpo, pero con eso bastó. Su enemigo estaba completamente desequilibrado, pues esperaba encontrar algún tipo de resistencia y estaba completamente desequilibrado por no haberlo hecho. Lo que facilitó aún más el derribo cuando el hombre de mimbre se abalanzó sobre él. Q soltó una carcajada mientras caían juntos al cráter que el robot había creado al aparecer. Una mano agarró el brazo armado de la máquina, empujándolo hacia abajo y enredando los brazos de ambos a la vez, dado que no había podido recuperarse del golpe fallido antes de que chocaran. El hombre de mimbre usó la otra mano con acierto, golpeando la cara de la criatura, prestando especial atención a ese ojo. Si podía derribarla, incluso si lo empujaban, facilitaría mucho la pelea. Entonces, justo antes de que cayeran al suelo, una alarma se encendió en su cabeza. La máquina no intentaba liberarse, ni derribarlo, ni ninguna de las otras cosas que esperaría que hiciera una vez que se hubiera acercado. En cambio, simplemente silbaba vapor a un ritmo demencial. Su cerebro, y otro cerebro, intentaba averiguar qué pasaba, cuando su brazo izquierdo se estiró, agarró el brazo derecho atrapado por el bíceps y tiró. Y el brazo se desprendió, casi como si estuviera diseñado para eso, y probablemente lo estuviera, y de repente quedaron pecho contra pecho, sin ningún brazo atrapado entre ellos. Entonces, con el zumbido de una cabalgata de pistones, las placas del pecho de la máquina se desplegaron, dejando al descubierto filas y filas de lo que parecían agujeros. Agujeros de los que brotaban misiles incluso antes de que las placas terminaran de articularse. Q gimió. ¡Ay, qué demonios! Entonces Wickerman fue lanzado libre, levantado por la gran cantidad de explosiones que golpeaban su pecho. Cada nueva detonación enviaba al golem de madera mucho más alto en el aire, hasta que un impacto final envolvió su lado izquierdo en fuego y metralla, y lo envió girando hacia el borde del terreno. Nurseri agachó la cabeza y gritó cuando la figura ardiente y destrozada voló sobre ella. Fran hizo lo que pudo para protegerla de los escombros que cayeron cuando el hombre de mimbre se estrelló contra el suelo, empujando a la figura más pequeña hacia atrás.
El polvo las cubrió a ambas, convirtiendo su mundo en una ventisca de arena marrón. Ambas tosían cuando la nube de polvo y otros detritos finalmente se disipó. Fran aguzaba el oído para intentar localizar a la criatura con la que habían estado luchando. Era artificial, como ella, pero de forma diferente, así que quizá no se hubiera desorientado tanto por la nube de arena como ellas dos, quizá se estuviera posicionando para atacar. Por eso oyó el sonido, y Nurseri no. ¿Dónde está esa cosa asquerosa? La exclamación de Nurseri se interrumpió cuando Fran levantó la mano de golpe, mirando al otro lado del campo, hacia donde la había oído. El clic de una cerradura y el sonido de una pesada puerta metálica al abrirse. Había tenido muchos de esos en el sótano donde la había creado. Nurseri parpadeó con aire de búho, mirando a Fran, pero luego siguió la línea de su dedo índice y vio lo mismo que ella. Dos figuras se elevaban desde una cámara subterránea. Estas personas, aunque no poseían las mismas obsesiones que él, probablemente tenían las mismas madrigueras de cámaras subterráneas para realizar su trabajo, así que probablemente de ahí venían. La primera persona que vio fue al hombre, el alquimista que había abierto el agujero en las paredes y herido a la madre de Mordred. No le gustaba. Le recordaba a él. Era un sirviente, lo que lo hacía peligroso. Mordred le había explicado torpemente qué eran los sirvientes. Según su percepción, eran fantasmas, pero increíblemente fuertes, y probablemente algo contra lo que no podía esperar luchar y ganar. Pero fue la segunda persona, siguiendo los pasos del alquimista, quien la dejó sin aliento y le hizo cerrar la garganta, pero no antes de que un gemido de dolor se escapara, sobresaltándola a ella y a Nurseri, y atrayendo la atención de los dos hombres. Parecían jóvenes, como ella, como si aún estuvieran en esa etapa de la vida que los humanos llaman adolescencia, la que precede a la madurez completa, el final de los años de crecimiento que la gente real experimenta tras nacer. Vestidos con lo que parecía un traje formal, se movían con una gracia sobrehumana, alzando el cuerpo con facilidad y saliendo de la abertura en el suelo. Sus esbeltas extremidades soportaban todo su peso sin apenas esfuerzo. Era una gracia con la que ella estaba íntimamente familiarizada, la había visto en reflejos. Al oír su voz, dos ojos desiguales, uno azul y otro dorado, que miraban a través de una cortina de pelo rosa, se posaron en ella, todos bajo la sombra del cuerno dorado y metálico que brotaba de su frente. Franny, ¿quién? El rostro de Nurseri palideció un poco más de lo habitual. Se parece a ti. Su ronco murmullo de respuesta estaba lleno de ira y desesperación a partes iguales. El hombre parpadeó. Es ella, Lord Paracelso. Sus labios se separaron de su rostro, revelando una dentadura blanca perfecta, aunque su expresión no era nada amistosa, sino más bien hambrienta. Mi gemela. El ahora llamado Paracelso, un alquimista legendario. Había leído sobre él en uno de los libros que guardaba en su casa, asintió. Sí, niña. Es ella. Frunció el ceño. Aunque creíamos que la habían destruido con el hogar de su creador. El gruñido de Fran fue ignorado en gran medida por el alquimista, pero no por su hermano, quien centró su atención en ella. Así que eres la primera creación de Frankenstein. La miró de arriba abajo, sintiendo como hormigas recorriéndole el cuerpo, y se parecía demasiado a como la había mirado cuando despertó en aquella losa. Supongo que entiendo por qué te creó primero. Estás bien formada, al menos, aunque un poco tosca en algunas partes. Como tu aparente incapacidad para hablar. Esa expresión fea en su rostro se volvió aún más fea, transformándose en una mueca de desprecio. Pero claro, supongo que no le importó, dado cómo vas vestida. Supongo que tenía otras intenciones para ti. Ella sabía, desde pequeña, qué ropa le había dado. Él era humano, aún necesitaba dormir, mientras que ella necesitaba mucho menos de lo que él esperaba, o de lo que ella había dejado ver. Así que, mientras él dormía, ella leyó y aprendió. Y aunque la mayoría de los libros eran científicos, había algunos más ligeros. Algunos tenían fotos de bodas, y gracias a ellos, reconoció casi de inmediato qué vestido le habían dado. Eso no había empezado la ruptura entre ellos. Su relación se había ido deteriorando casi desde que ella despertó, pero ese descubrimiento aceleró su destrucción.
Fue entonces cuando realmente empezó a notar que las miradas que él le dirigía no solo ocultaban el asco que no había logrado disimular cuando ella abrió los ojos por primera vez y no profirió más que un gemido. Había algo más, oculto en lo profundo de la máscara, que usaba al interactuar con ella, y bajo la repulsión que ella creía que era todo lo que sentía por ella. Era deseo. La llegada de la niebla, las máquinas, y luego Jackie Nursery, habían obligado a detener el polvorín en el que se había convertido la mansión Frankenstein, pero si no hubiera sido así, una parte de ella sabía que habría habido una confrontación, uno que podría haber tenido solo una forma sangrienta de terminar. Todo eso y más matizaba el gruñido bajo y furioso que le lanzó a su hermano. Él había sido criado con sus notas, las notas que habían planeado que el nuevo Adán se emparejara con su Eva, el hombre nuevo que superaría al viejo, y ese era el término que ella iba a usar para él. Absolutamente no iba a llamarlo su novio. Él simplemente rió. Entiendo por qué me creaste, Lord Paracelso. Mira qué testaruda es, cómo se encoge, incómoda consigo misma. Nunca habría cooperado en la gran empresa para la que me has dicho que me necesitas. No, te habría luchado hasta el final. Arqueó la nariz. Sí, mucho mejor que me utilices para esto. No vamos a dejarte, Siseo Nursery, con veneno de verdad destilando en las palabras de la chica. Vas a devolverme a Jackie, o te haré daño, como les pasó a las malvadas hermanastras o al lobo feroz. A pesar de su voz aguda, de niña, sus palabras tenían peso. Y no las historias diluidas que cuentan en la época de Fujimaru. Las antiguas, las originales. Su rostro, su figura, brilló, adquiriendo un brillo sobrenatural, por un instante. Las feas. Fran añadió su propio murmullo a las palabras de la chica, pero su hermano se limitó a burlarse. ¡Oh, qué terrorífico! Miró a Paracelso con expectación. ¿Podría proporcionarme un arma, señor Paracelso? Sería indigno de alguien como yo pelear con mi hermana como un vulgar matón, sin más defensa que mis puños. Claro. Un momento. Hubo un resplandor, y un aroma a magia, y un segundo después, un arma. Una espada, aún en su vaina, fue arrojada a su hermano, quien no tardó en desenvainarla. Una espada larga. La afirmación era también una pregunta. Paracelso se encogió de hombros. Tu temperamento favorecería el estoque tan popular en estos tiempos, estoy de acuerdo, pero me pregunto si una hoja tan delgada podría resistir la masa de tu hermana, incluso una con las mejoras que le di. Su hermano se encogió de hombros. Muy bien. Intentó hacer varios movimientos experimentales con la hoja, aprendiendo el peso del arma, y parecía mucho más cómodo con un arma que ella. Posiblemente el cerebro que lo creó había sido el de un guerrero o soldado, mientras que el de ella, no, al menos si su persistente torpeza con el arma elegida era un indicio. Finalmente satisfecho, se giró para mirarla, con la hoja en posición vertical, apuntando al suelo, y no a ella. Te pediré una vez más que te hagas a un lado, hermana. No tienes que morir aquí. Una vez que el señor Makiri haya completado su tarea, este mundo será suyo y, por lo tanto, nuestro patio de recreo. Sus ojos brillaron. Podríamos convertirnos en el hombre nuevo que tu creador quiso que fuéramos. Repoblar esta ciudad vacía con nuestros hijos. Su gruñido de respuesta contenía toda la ira que podía poner en él, pero fueron sus palabras, palabras reales, a pesar de lo difícil que fuera y de lo cansada que la hiciera formularlas, las que lo hicieron retroceder. Nunca, ni una herramienta, ni un juguete, no suyo. Y, no tuyo. La electricidad que empezó a chispear desde su cuerno y a moverse a lo largo de su masa solo aumentó su negación. Su hermano suspiró, y casi parecía genuinamente molesto, y ella sabía que la atormentaría, ganara o perdiera, que tal vez, solo tal vez, él, la única cosa en el mundo como ella, fuera genuino en sus emociones. Ay, pero, supongo, era de esperar. La espada se alzó, ahora una clara amenaza, igualada por el lenguaje corporal de su hermano. Entonces, mi querida y dulce hermana, en guardia. Su embestida fue rápida, tan rápida que habría decapitado a un humano antes de que las neuronas transmitieran las señales visuales a sus cerebros. Pero Fran era más, y menos, que humana, y la punta de su masa estaba allí para recibir la punta de la espada de su hermano.
pero antes de que pudiera contraatacar, apartarlo, quizá desequilibrarlo, algo silbó en el aire, incluso más rápido que la estocada que acababa de bloquear. Su cabeza se desvió hacia un lado, y fue ella quien tropezó, rompiendo el bloqueo de armas que habían mantenido. Pero oyó venir la hoja, incluso a través del zumbido en la cabeza, y blandió su maza y la apartó con facilidad, parpadeando rápidamente para aclararse la vista. ¿De dónde había salido ese otro ataque? Cuando el mundo se enderezó y dejó de ver doble, lo notó, descansando en la mano izquierda de su hermano, la vaina de su espada. Y la sonrisa en su rostro era exasperante. Tengo dos manos, querida hermana. Usó sus dos manos casi sin esfuerzo al ponerse a su alcance, con la espada al frente, obligándola a reaccionar, mientras su brazo izquierdo permanecía enroscado, esperando. Aun sabiendo que se avecinaba, ella no pudo evitarlo. Él se elevó con un silbato, que ella detuvo dando un paso adelante y dejando que el filo de la espada rozara el mango de su maza, girando ya el arma para intentar que cualquiera de los extremos, la cabeza o el extremo del mango, interfiriera. Pero no fue lo suficientemente rápida, y la vaina la golpeó en el costado, veloz como un látigo, retirándose antes de que pudiera contraatacar. La siguiente estocada la evitó fácilmente, agachando la cabeza, dejando que el acero silbara justo por encima de su cabeza, y cargó justo por debajo de la línea de la hoja centelleante, pero su hermano se apartó de un salto, arrastrando los pies hacia atrás, y la vaina se interpuso entre ellos, deteniendo su intento de persecución, de mantener esto cerca, frío. Su risa irritante se interrumpió cuando Nurseri se abalanzó sobre él, precedida por una oleada de estrellas y caramelos. Ninguna de ellas impactó, su hermano se abrió paso entre ellas con facilidad, pero Nurseri estaba allí, apuñalándolo con su lanza creada, obligándolo a bloquear, algo que logró con un gruñido de esfuerzo. Nurseri podría haber sido una caster, según ella lo entendía, una de las clases de sirvientes físicamente más débiles, pero eso significaba que era mucho más fuerte que cualquier humano, y considerablemente más fuerte que incluso uno creado. Ella se abalanzó con su hacha, intentando destrozarle las piernas, pero él simplemente saltó por encima del ataque, y aunque apenas tenía mucha altura para salvarlo, casi fue alcanzado, ya que subestimó mucho la velocidad de la chica, y ella estuvo a punto de clavarle el hacha en un costado de la pierna. Lanzó una patada al elevarse, pero Nurseri rodó bajo la bota, aterrizando torpemente, pero impulsándose, justo cuando Fran giró hacia adelante, frente a su hermano, y comenzó a cargar con la punta de su maza, dividiendo su atención en dos. Ni siquiera le prestaba atención a Nurseri, con la mirada fija en ella. Para cuando ese pensamiento cruzó por su mente, la alarma lo siguió, cuando un frasco de vidrio giró por el aire y se hizo añicos justo delante de Nurseri. Una ola de fuego negro surgió tras la destrucción del frasco, aislándola del hermano de Fran. Lo siento, niña, pero no puedo permitir que le hagas daño. Paracelso miró a Nurseri, con el rostro tan inexpresivo como su tono. Es necesario. No podemos permitir que le hagan daño en una pelea con un sirviente, aunque preferiría que no tuviera que luchar en absoluto. Pero está hecho de mejores partes que su hermana, así que no debería correr mucho peligro por ella, algo que no puedo decir de una pelea contigo, sin embargo. Nurseri pareció pensar en desafiar el fuego negro por un segundo, antes de alejarse. Cualquier cosa que hubiera herido a la madre de Mo daba miedo. Nos casaste. A mí, a Jackie y a Fran también, miró fijamente al alquimista. No creas que no te haré daño si es necesario. Su figura se desvaneció de nuevo, dando paso a la infinidad de otras cosas que era. Hay una razón por la que me llevé tan bien con Jackie. Oh, te conozco muy bien, canción infantil, y conozco tu estado camaleónico. Su mirada se desvió hacia un lado. Por eso no lucharé contigo en absoluto. En una lluvia de tierra y piedra, la máquina con la que ella y Fran habían estado luchando aterrizó junto a Paracelso, con un aspecto tan prístino como si acabara de salir de la fábrica, o, posiblemente, de una losa, algo así como Fran, dijo una parte de su mente. A su pesar, Nurseri dio un paso atrás. Fuera lo que fuese esa máquina, o se suponía que fuese, era un oponente aterrador. Fran apenas había podido mantenerla quieta cuando la tiraban para que Kratos y March llegaran al hombre relámpago, y por muy fuerte que la propia Nurseri la había golpeado, apenas había logrado abollarla.
Sabía que su fuerza era baja, que sería baja en cualquier forma humanoide que adoptase. E incluso en la otra forma, no era precisamente grande ni fuerte, sobre todo comparada con todos los demás sirvientes que la rodeaban. Estaba asustada. Sabía que luchadores como ese rudo caballero, Mo, o el gracioso Caster, que solía golpear cosas con su bastón, habían tenido problemas con estas cosas. Incluso le habían dado problemas a Kratos, con lo grande y musculoso que era. Estaba asustada. Casi todo el tiempo desde que la Tierra la había invocado en esta ciudad y se había encontrado con Jack, había sido un periodo de terror casi interminable, mientras el payaso los perseguía. Ni siquiera encontrar a Fran y una especie de refugio seguro había detenido el terror, porque el payaso los había encontrado de nuevo, y luego se habían llevado a Haki. Estaba asustada. Igual que había estado durante la mayor parte de su tiempo en la luna. No creía poder vencer a este monstruo. Ni siquiera si cambiaba. Pero, Fran también luchaba. Por encima del crepitar de esas llamas negras, podía oír los gruñidos de la chica y sus gritos de dolor, que casi siempre seguían al sonido de un impacto contundente. Así que tenía que hacerlo. Así que dejó a un lado el terror y cargó. Una lluvia de sus caramelos mágicos voló delante de ella, rebotando en el cuerpo metálico de la cosa. Intentó que al menos uno o dos le dieran en los ojos, pero ninguno de los disparos se acercó, lo que significaba que tenía láseres que esquivar. Se echó hacia un lado, sintiendo el calor de los rayos que casi le impactaban mientras los rayos chisporroteaban incómodamente cerca de su cuerpo. Y por el olor de las cosas, los rayos se habían acercado más de lo que pensaba, mientras el hedor a tela quemada le llegaba repentinamente a la nariz. Se vio obligada a detenerse bruscamente cuando un rayo atravesó el suelo justo delante de ella, y casi no lo logró, moviendo los brazos como molinos de viento mientras el láser trazaba una línea en la tierra, pero no la tocó. Mientras empezaba a moverse de nuevo, dando vueltas alrededor de la cosa, buscando una abertura, conjuró unos conejitos peludos para que intentaran saltar a la espalda de la máquina y morderla y arañarla. Quizá la lastimaran, pero en realidad, quería evitar que despegara del suelo. En el peor de los casos, tendría que prestarles atención un segundo y podría dejar de intentar lastimarla. Lo cual habría estado bien si otro de esos viales no hubiera aterrizado justo en medio de sus conejitos, prendiéndoles fuego. Llamas normales, no esas horribles llamas negras, pero quizá solo podía hacer una cantidad limitada de esas cosas. No es que importara, ya que seguía disolviendo sus creaciones en poco más que fragmentos de maná, y dejaba a la máquina libre para centrar toda su atención en ella, mientras la sonrisa seca de Paracelsus se ensanchaba. Yo, por supuesto, ayudaré en ambas peleas. Tenemos un horario bastante estricto. Sería de gran ayuda que murieras rápido y nos dejaras continuar con el experimento. Estaba al otro lado de las llamas negras, con ella y la malvada máquina, así que eso probablemente significaba que no podía lanzarle cosas a Fran. Pero si era como los magos malvados de las historias, probablemente también tenía una forma de detener las llamas negras, o alguna forma de evitar que le hicieran daño. Así que ella también tenía que hacerle daño. Saltó hacia atrás, justo delante de otra serie de rayos, pero esta vez no tuvo ni un segundo para conjurar algo que distrajera a ninguno de sus enemigos, ya que la máquina se lanzó hacia adelante, ya fuera para dispararle a quemarropa o simplemente a atropellarle y romperle todos los huesos, metafóricamente, del cuerpo. Solo tuvo un segundo para reunir algo de magia y forzar un cambio en el mundo, pero al aterrizar, sintió el metal enroscado bajo sus pies. El resorte la impulsó por los aires, justo delante de la máquina que la embestía, que volaba bajo ella. Aunque ya empezaba a girar, justo cuando alcanzaba la cima de su salto, el resorte la impulsaba con llamas que ardían a lo largo de sus pares de alas, girando suavemente el cuerpo para que pudiera elevarse y perseguirla. Dejó que una de sus manos se arrastrara tras ella, rocas y pesas de 10 toneladas y otras cosas pesadas. Había un yunque mezclado allí. La dama Fujimaru había usado una tableta para permitirle ver algo gracioso en ella, algo que involucraba algo que parecía un lobo tratando de atrapar un pájaro en un desierto, con todo tipo de artilugios, ninguno de los cuales funcionaba correctamente.
Le había encantado, y a Match también, aunque la dama Fujimaru se había entristecido cuando se dio cuenta de que Match nunca había visto esas cosas, lloviendo sobre la máquina, en un aguacero tan espeso que no pudo evitarlos todos. Giró en círculo cuando una roca cortó una de sus alas, lo suficientemente fuerte como para casi arrancarla por completo del cuerpo de la máquina, desequilibrando su vuelo y haciéndole perder el control. Le envió otra ola de cosas pesadas cuando alcanzó el ápice de su salto, y sintió que la gravedad comenzaba a tirar de ella hacia abajo. Y entonces estaba cayendo en picado justo sobre el alquimista. Y no sola, tampoco. Conejos, ardillas listadas y un montón de criaturas del bosque aparecieron y acosaron a Paracelso por todos lados, así que no podía simplemente dispararles ni usar uno de sus asquerosos frascos de fuego para eliminarlos a todos a la vez, así que tenía que estar dándole vueltas a la cabeza. Y sin prestarle atención a Nurseri. Le lanzó su lanza, pero fue un mal lanzamiento y no se acercó, aunque lo hizo estremecerse por un segundo, pero haberlo alcanzado habría sido una ventaja. Que se clavara de punta en el suelo y se mantuviera en pie, como un poste para colgar una bandera, era el punto. Se rió entre dientes, junto con la larga sarta de flores atada al cuello, el otro extremo sostenido por una ingeniosa pareja de petirrojos. Voló por el sendero de flores que había tendido, arruinando las bonitas flores, pero no había nada que hacer, agarrando con fuerza cada extremo del hacha que había hecho, tal como había visto, cuando él llegó a este mundo, aunque fuera sin querer, las historias sobre él, y sí que contaban muchas historias sobre el fantasma de Esparta, se habían sumado a su colección, con los pies extendidos, volando casi directa hacia Paracelso, con un alegre Willy en los labios. Lo que le hizo saber que venía, pero era tan divertido que no pudo evitarlo. Se soltó e intentó inclinar el resto de la caída para chocar contra él, pero falló y se desplomó al suelo. Mientras se levantaba y se sacudía la hierba del pelo y de la cara, vio que Paracelso se había ocupado de sus animales. Una parte no insignificante de ella está encantada de ver que sus vestiduras están rasgadas en algunos lugares, e incluso hay algunas manchas rojas en ellas, una de las cuales todavía está creciendo lentamente. Él estaba abriendo la boca para decir algo, tal vez decirle que era una chica mala, o simplemente tratando de distraerla mientras buscaba algo apestoso y derretido para lanzarle, así que ella simplemente se abalanzó hacia adelante, tratando de cortarle las piernas. El gran nivel de violencia, y lo repentino de esto casi la hizo golpearlo, pero él corre hacia atrás, justo fuera de su alcance. Y él estaba poniendo distancia entre ellos, gracias a sus estúpidas piernas largas de adulto. Entonces ella cambió. Su habilidad morfosis fluyó por su cuerpo mientras ella recordaba la luna, y su aspecto allí, la apariencia humana, no la otra. No era el momento para eso todavía. Tal vez nunca lo sea. Ganó centímetros, no muchos, por desgracia, a medida que sus piernas y brazos se alargaban, y la apariencia de su cuerpo maduró lo que parecerían años en cuestión de segundos. Así que la pelea pasó de ser una pequeña huérfana lanzándose contra Paracelso a una casi adulta, aún bajita y delgada, pero que funcionaba con el material que tenían, para citar al quejoso escritor de pelo azul, intentando comérselo. Él seguía siendo más grande que ella, pero la distancia era menor. Y tenía que terminar con esto rápido, antes de que la máquina voladora recuperara sus alas y se uniera a ella. Y aunque ambos eran casters, y no estaban hechos para pelear así, ella era un depósito de historias que describían muchísimas cosas interesantes. Así que lo atacó como lo habrían hecho todos los valientes leñadores, solo que ella intentaba derribar a un hombre, en lugar del lobo feroz. Con ambas manos en el mango del hacha, preparándose para los golpes, metiendo las caderas en cada golpe, conjuró un acero silbante que cortaba el aire hacia Paracelso, quien se retorcía torpemente para esquivar sus ataques, pero tampoco era como si sus ataques tuvieran una forma real. Solo la vaguedad de cómo se describía la lucha en los cuentos infantiles, y nada más. Y aunque obviamente era más de lo que Paracelso sabía, seguía sin ser suficiente. Tenía que esforzarse por controlar el hacha, no perder el equilibrio y caer de bruces, ni enredarse las piernas, y 1.000.000 de billones de cosas más, mientras que él simplemente tenía que mantenerse alejado de ella, y ella empezaba a preguntarse por qué pensó que era una buena idea en primer lugar.
Y la concentración en todo eso significa que tampoco puede pensar en invocar a alguien para intentar arrancarle los pies de un mordisco. No sin detener sus movimientos bruscos por un segundo, lo cual sería suficiente para que él cometiera algún error. Ambos eran poco más que niños que blandían los brazos al azar, sin tener ni idea de lo que hacían, como si estuvieran en un patio de recreo, en lugar de espíritus heroicos luchando entre sí en un Londres en ruinas. Pero, mientras intentaba cortar hacia arriba a Paracelso por la mitad, desde la ingle hasta el cráneo, fallando al echar las caderas hacia atrás justo delante de la cabeza del hacha, desequilibrado y lo suficientemente abierto como para que ella le clavara el extremo del mango en el costado, solo para que el arma casi se le escapara de las manos, mientras torpemente realizaba prácticamente cada movimiento, se dio cuenta de que esto no podía seguir así. Para cuando recuperó el control del arma, Paracelso ya se había puesto de pie, y oyó el sonido de alas detrás de ella. Todavía inestable, pero cada vez más firme. Así que intentó algo que podría haber salido de los planes de ese lobo gracioso. Había mantenido a los dos petirrojos cerca, agarrados al extremo de la cuerda de flores, así que hizo que uno de ellos tirara fuerte del extremo, lo suficientemente fuerte como para arrancar la lanza del suelo, mientras que el otro se deslizaba por la cuerda para actuar como una migaja, haciendo que la lanza girara, en lugar de ir directamente hacia arriba, y volara directo a la espalda de Paracelso. Todavía hacía ruido, todo el proceso, desde que la lanza fue arrancada del suelo, hasta el sonido de la cuerda improvisada al ondear en el aire, incluso el sonido de las alas de su petirrojo. Así que Paracelso lo oyó, y por poco bajó la cabeza justo antes de que la lanza se la arrancara por el cuello, poniéndola justo donde ella quería. La metamorfosis fluyó por su cuerpo de nuevo, y sus brazos se alargaron, como su cuello en esa forma, aleteando a través del espacio entre ella y Paracelso, apuntando directo a su estúpida cara de maldad. Falló. No del todo. Paracelso vio lo que hacía, porque lo hacía justo delante de él, y giró la cabeza hacia un lado. Esto, sumado a un tropiezo, provocó que el hacha le diera en la mejilla, en lugar del cráneo. Aún así, le causó un daño horrible, desgarrando la piel de la cara y arrancándole bastantes dientes, pero no fue un golpe mortal, solo muy doloroso y dañino. Y Paracelso lanzó un grito horrible cuando ella le abrió la cara de par en par y lo empujó hacia atrás. Fue casi suficiente para aliviar el escozor y el terrible dolor, ya que quedó completamente aplastada un momento después. La máquina finalmente se curó y cargó directamente hacia ella. No pudo esquivarlo, no pudo hacer nada más que volar por los aires y golpear el suelo, fuerte, como si la hubiera golpeado uno de esos camiones, como el lobo. El hacha salió volando, perdiéndose en la distancia. Por un instante, no sintió nada, no escuchó nada, fue como si alguien hubiera detenido el tiempo. Entonces el dolor la golpeó. Estaba por todas partes. Arriba y abajo de sus brazos y piernas. La espalda y los costados le gritaban, y el mundo giraba alarmantemente mientras intentaba, sin éxito, incorporarse. Pero sabía que no podía seguir allí tumbada, por mucho que le doliera, así que lo intentó una segunda vez, apretando los dientes, y logró ponerse de pie, a duras penas. Paracelso estaba de rodillas, como ella, palpando con delicadeza el daño que le había infligido en la cara, sin siquiera mirarla, lo cual supuso que tenía sentido, ya que tenía su enorme y aterrador robot de ataque, que flotaba justo sobre su hombro, con sus ojos grandes y pequeños, todos fijos en ella. ¡Qué trabajo tan horrible! Arrastró las palabras un poco, la fea lágrima en su mejilla le hacía sonar extraña. Con el tiempo, quizá pueda curar esto, o quizás me permita ser transformado como Tesla, si el tiempo apremia. Un espasmo de dolor lo sacudió, haciendo que su rostro se torciera aún más feo. Pero, como dije, tenemos un cronograma. Acaba con la chica y luego nos encargaremos de la creación de Frankenstein. La máquina revoloteó sobre la cabeza de Paracelso, sacándolo de la línea de fuego, piensa ella. Todos los ojos comenzaron a brillar al rojo vivo. Todos, como había notado, la miraron fijamente. Lo que significaba que no vio a Lonnie que se acercaba por detrás. Para ser justos, ella tampoco. Lo primero que vio fue el filo de la cuchilla, al rojo vivo, cortando el lado izquierdo de la máquina, deteniéndose y luego haciendo un corte simétrico hacia arriba por el lado derecho, con los movimientos del golpe formando una V.
Cada ala del cuerpo de la máquina fue cercenada en 2 limpios golpes, aunque no fue un chasquido, sino más bien un chirrido, y fueron enviadas girando hacia un lado, o simplemente cayeron flácidas al suelo, y un segundo después, el cuerpo de la máquina las siguió. Un segundo después, el suelo se iluminó mientras la máquina descargaba inútilmente los láseres oculares que había estado cargando directamente hacia el cielo nocturno, iluminando la figura de Shuten mientras se desvanecía de entre las sombras. Paracelso, para su crédito, ya estaba cargando magia en una de sus manos, mientras que la otra rodeaba un frasco que había sacado de las mangas de su voluminosa túnica. Pero por muy rápido que fuera, no fue ni de lejos lo suficientemente rápido. El brazo que acumulaba poder se separó de su cuerpo en una lluvia de sangre, y la espada de Shuten lo cortó por el hombro. El otro brazo, el que sostenía la barra, fue arrancado hacia arriba, y la mano de Shuten se cerró alrededor de su muñeca y apretó, hasta que el sonido de huesos crujiendo, y luego rompiéndose, resonó por todo el campo. Entonces, simplemente le arrancó el brazo a la altura del codo. «Moulu, ¿qué clase de horrible brebaje será este?», preguntó Shuten con su voz suave. Una voz cadenciosa apenas audible por encima de los jadeos de dolor de Paracelso. «Lo averiguaremos». Su mano libre se disparó, agarrando a Paracelso por el cuello y arrastrándolo hacia ella. Su agarre, al mismo tiempo que le hacía palanca con la cabeza hacia atrás, le obligaba a abrir la boca, con la simple conveniencia de romperle la mandíbula. Antes de que pudiera emitir un sonido, le metió el frasco por la garganta, rompiéndolo al mismo tiempo que se lo aplastó. Un gemido, apenas un quejido, logró escapar de la garganta destrozada de Paracelso, antes de que humo y volutas de llamas comenzaran a sisear de su boca aún abierta. Shuten rió, a pesar de los mordiscos que le daba al brazo amputado de Paracelso, tras bajarse la máscara. Fibroso. Pero parece que no te gusta, estaba un poco seco. Quizás necesites algo para bajarlo. En un instante, su copa de sake estuvo en sus manos y bebió un trago profundo. «Kanpai», susurró, con una sonrisa maliciosa en el rostro, mientras el líquido de la copa comenzaba a sisear corrosivamente y a cambiar. Entonces fue enviado a perseguir el contenido del frasco, vertido directamente en la garganta de Paracelso. Los ruidos del hombre cesaron abruptamente, casi como si alguien hubiera accionado un interruptor. Nurseri vio cómo sus ojos se ponían en blanco, mientras su cuerpo se paralizaba, cada músculo, tendón y todo lo demás se tensaba al mismo tiempo. Un solo ruido, no supo si era un jadeo, un gemido o algo más, graznó entre sus labios, antes de derretirse, como la malvada bruja del oeste. Shuten pareció ligeramente disgustada mientras el brazo que aún sostenía se deshacía en partículas. No habría sido muy satisfactorio, pero habría sido agradable terminar. No tengo muchas oportunidades de disfrutar del maestro que tengo ahora mismo. Giró la cabeza, mirando fijamente la pared de llamas negras que seguían ardiendo y que lo separaban en gran medida de Fran y del resto del grupo. Ahora, me pregunto qué está pasando al otro lado de ese muro de fuego. Notas del autor. Tuve que dividir el capítulo por la mitad otra vez, ya que se estaba haciendo largo otra vez, y quería algo de una longitud más razonable. Disculpas. El próximo capítulo debería tratar los últimos detalles del elemento sirviente de Londres, y luego el capítulo final será Goetia. Ese podría llevar algo de tiempo, dado lo masivo que es. En cuanto a los que mencionaron a Tesla del Servanverse, de ahí es en gran parte de donde surgió la idea de como dijo una persona, Tesla Borghed. Pero, en realidad, Solgen no tenía nada en la misma galaxia estelar que pesos pesados en esta singularidad. En el canon, Tesla solo fue invocado al final, e iban a luchar contra Kratos y el resto con Mepi, Babaje y Paracelso como sus primeros apoyos, incluso con un ejército de robots como bailarines de apoyo. Así que Tesla tuvo que aparecer antes, y luego tuvo que ser mejorado aún más para proporcionar una amenaza adecuada. Algo así como el mismo problema que tuvimos con Orleans, donde la alineación de Halter simplemente no iba a poder enfrentarse a Kratos ni siquiera en sus mejores días. Vlad y Serkelot eran las posibles excepciones, pero de ninguna manera podrían manejar a Kratos y a su equipo, no sin un castillo entero de secuaces para Vlad, como hicimos en el Fic Canon. En el caso de Orleans, traje alter ego Baldur.
para Londres, hice que Solgen evitara una confrontación directa como la peste hasta que se vieron obligados a hacerlo. Obviamente, con Múrica, Camelot y Babilonia por venir, esto no será un problema que volvamos a tener, con Dinoku / Arjuna / Karna, los caballeros de la mesa redonda / el Rey León / Otzi tuneados, y simplemente, todos en Babilonia elevando los niveles de amenaza mucho más allá de los límites de la cordura. Y además, no pude resistirme a tener un mecha gigante de Babaje luchando contra Wickerman como fondo de la batalla final de Tesla, a la vez que realicé el interludio de Fran un poco antes y de forma un poco diferente. Este capítulo es cortesía de la versión sinfónica del tema del Rey Murciélago de Braves. Gracias por eso, Frostbahamut. Lo he estado escuchando sin parar desde que lo enlazaste, al igual que mi música para preparar la cena y la ducha. Es realmente bueno. Si el hermano de Fran suena como Heimdall, bueno, esa era la voz que oía mientras lo escribía.